Saludos estimados amigos, el día de hoy vamos a compartir información sobre otro expresidente del Ecuador, casi finalizando el siglo XVIII y empezando el siglo XIX, llamado Ignacio de Ventimilla, uno de los cuales marcó en gran parte la historia del Ecuador y tras muchos sucesos que también aparecieron durante esta época, que lo deja como relevante presidente en aquella época. Estamos hablando del general Ignacio de Ventimilla, entre 1829 a 1908. Podemos decir que fue un militar y político quiteño del siglo XIX. Fue jefe de Estado de la República del Ecuador entre 1876 a 1883. No tuvo intereses en las letras como su padre, pero mostró una temprana vocación por las armas y la armada, obviamente. Tenía un carácter aventurero y muy bohemio, que le dio tanto la firmeza para sostener el poder en un estado convulso, como las críticas de la mayoría que despreciaban sus maneras de actuar y su forma de expresarse. Su gobierno estuvo signado por tensiones políticas y durante su mandato se desataron muchas revueltas en todo el territorio ecuatoriano, por lo que estuvo viajando de un lado a otro intentando mantener la paz en el país. No profesaba ni la doctrina liberal ni la doctrina conservadora. Para el general fue fundamental la ayuda de su sobrina Marieta de Ventimilla en la gobernanza del país. A pesar de sus esfuerzos, la revolución restauradora llevó al poder una vez más en el Ecuador al Partido Conservador. Después de pasar un tiempo en el exilio, regresó a Ecuador en 1907 y murió un año después. Abarcando un poco de su biografía y sus primeros años, podemos decir que Mario Ignacio Francisco Tomás Antonio de Ventimilla y Villasís nació un 31 de julio de 1828 en Quito. Era el tercero de los 7 hijos del doctor Ignacio de Ventimilla Espinosa y Josefa Villasís. Su padre era abogado. Fue secretario de la Universidad Central de Quito y antiguo presidente de la Corte Superior de Justicia en Quito. Su madre era hija de uno de los próceres del 10 de agosto de 1809, José Javier Ascasubi y Mateus. Ignacio de Ventimilla asistió al Colegio Vicente León de la Tacunga, considerado el mejor del país en aquel entonces, cuando tenía 7 años. Sin embargo, el joven no mostraba afición por los estudios. Aprendió a leer, a escribir y matemáticas básicas, pero luego no tuvo interés en proseguir. También estuvo un tiempo antes de que cerrara el Colegio San Fernando de Quito. Cuando salió de allí, Ventimilla pasó un tiempo de ocioso sin tener que hacer hasta los 11 años, cuando decidió ingresar al ejército, como lo había hecho José, su hermano mayor. En 1847 ya había alcanzado el grado de subteniente y en 1851 ya era capitán. Ventimilla mostraba mucha disciplina y vocación por la carrera militar, a pesar de su propensión a la vida bohemia. Se casó con Joaquina Tinajero Llona. Tuvieron 3 hijos que no llegaron a la adultez y su madre la madre no sobrevivió mucho tiempo. Entonces Ventimilla regresó a sus costumbres de amantes a los vicios y de vida bohemia, y en especial el consumo de alcohol y estar con muchas mujeres, es decir, se volvió promiscuo. Dentro de la política vemos que en 1857 Ventimilla sirvió como guardaespaldas de Gabriel García Moreno, y 2 años después también lo apoyó en su lanzamiento contra el general Urbina. Su hermano Carlos murió en batalla en 1864. Durante el mandato de Carrión, Ignacio Ventimilla fue nombrado general de brigada y apuntado como ministro de guerra. En 1869, su hermano José de Ventimilla fue asesinado en un levantamiento fallido contra Gabriel García Moreno. Entonces, Ignacio fue aprehendido y condenado a muerte por el gobierno, pero la condena fue conmutada por una fianza y el destierro. Entonces, Ventimilla
tomó rumbo a París, Francia, y allí permaneció hasta el asesinato de Gabriel García Moreno en 1875. Poco después de su regreso fue nombrado comandante general del distrito del Guayas por el presidente Borrero. Como jefe supremo, Ventimilla descubrió y detuvo una conspiración contra Borrero, pero este consideró que se trataba de una rencilla personal del general por el asesinato de su hermano, y le dijo que el gobierno no vengaría agravios ajenos. Fue entonces cuando Ventimilla comenzó a conspirar contra el presidente. Existía un descontento hacia Borrero por el hecho de negarse a convocar a una asamblea constituyente. El general Ignacio de Ventimilla aprovechó la oportunidad y en el 8 de septiembre de 1876 inició una revolución que lo proclamaba jefe supremo, respaldado mayoritariamente por los liberales. Los conservadores, que opusieron resistencia, fueron doblegados, y el 26 de diciembre de 1876 el general Ignacio de Ventimilla entró a la capital, que ya lo consideraba ganador. El clero era partidario fiel de los conservadores y atacaba constantemente al gobierno de Ventimilla, que en junio de 1877 puso en vigencia la ley de patronato, mediante el cual la Iglesia quedaba sometida al Estado. Las insurrecciones en el territorio continuaban apareciendo y asimismo eran aplacadas. Algunos consideraban que Ventimilla actuaba con violencia y persecución contra aquellos que no comulgaban con sus ideas, pero considerando que debía asegurar su posición, esa parecía su única alternativa. Durante su mandato y su presidencia, en 1878, cuando el país se encontraba en aparente paz, Ventimilla convocó a una asamblea constituyente que inició sesiones el 26 de enero y posteriormente lo nombraron presidente constitucional el 21 de abril del mismo año. Algunas de las obras más importantes que realizó durante su gobierno fueron la modernización del Hospital San Juan de Dios y la construcción del Teatro Sucre en Quito, obras que fueron promovidas por su sobrina Marieta de Ventimilla, que hacía las veces de primera dama. También en el mandato de Ventimilla se realizaron avances en la construcción de ferrocarriles hasta Chimbo, también se otorgaron becas a los estudiantes de escasos recursos, se ordenó la construcción del malecón del río Guayas y también se encargó de la construcción de caminos y pavimentación de las calles en el país. A principios de 1882, cuando llegaba a su fin el mandato constitucional de Ventimilla, decidió que se declararía nuevamente jefe supremo de la República. Viajó a Guayaquil y dejó a su sobrina Marieta encargada de la gobernanza en Quito. Ella descubrió un complot para alzar armas al ejército y lo detuvo. Sin embargo, la mayoría del país hallaba descontento y finalmente el gobierno de Ventimilla fue derrocado en Guayaquil el 9 de julio de 1883. Abarcando un poco sobre la parte final de la vida de Ventimilla, el general Ventimilla hubo de retirarse al exilio, donde permaneció durante 17 años, hasta que durante el gobierno de Eloy Alfaro se decretó mediante un memorando en el cual quedaba rehabilitado y se lo insertaban nuevamente a su escalafón militar, con el propósito de que pudiera percibir un salario. Ignacio de Ventimilla murió el 19 de julio de 1908 en la ciudad de Quito. Había regresado al país un año antes, a los 78 años de edad. Muchas gracias por haber escuchado esta narración. Espero que esta información les pueda servir y nos estaríamos viendo con el siguiente presidente. Saludos.